Por mucho tiempo, el fútbol fue pura potencia, pura velocidad, ¿no? Pero entonces apareció él, un mediocampista belga que vio el campo de juego de una forma totalmente diferente, como un tablero de ajedrez. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Kevin De Bruyne, el cerebro de una generación irrepetible que cambió las reglas del juego. Esta frase es que lo resume todo, ¿no? Se decía, y con mucha razón, que nadie leía el partido como él. Era capaz de meter pases que, de verdad, parecían imposibles. Dejaba a las defensas paradas, como si fueran meros espectadores de su arte. Y es que ahí está la clave. Él no solo daba un pase. No. Él pintaba, creaba arte en el césped. Exactamente. Con esa mentalidad, la del artista, la del estratega, De Bruyne se convirtió en el arquitecto de equipos que hicieron historia. Pero ojo, su camino no fue fácil. Aprendió a la mala que para llegar a lo más alto, a veces hay que probar el sabor amargo de la derrota. Su historia en el fondo es la de un competidor, pero uno de esos feroces, casi monstruosos. Ok, entonces, ¿cómo se forja un legado así? ¿Cómo se convierte alguien en este competidor monstruoso del que hablamos? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que analizar su visión de juego, que era única, y esa garra competitiva que fue, digamos, la base de todo. Y justamente esa garra, ese impulso, fue el motor que lo llevó a conquistar todo. Ahora sí, vamos a los momentos de gloria, a esos triunfos con su club y con su selección que lo pusieron en el mapa como una superestrella mundial. Pero a ver, que nadie piense que fue un camino de rosas. Para nada. De hecho, sus inicios en Inglaterra fueron un fracaso. Lo descartaron. ¿Pero qué hizo? Se fue a Alemania y literalmente la rompió en la Bundesliga. Fue como su redención. Y ese viaje lo trajo de vuelta directo a Manchester para ser la pieza clave, el cerebro del proyecto del City. Y no tardó nada en demostrar por qué lo habían fichado. Su impacto fue inmediato. En esa primera temporada, la 2015-2016, se echó al equipo al hombro y lo llevó a un lugar donde nunca había estado, las semis de Champions. Marcó en París y en la vuelta, en Manchester, sacó un zapatazo increíble, un golazo que quedó para la historia y que metió al City por primera vez en su vida en una semifinal europea. Y con la selección de Bélgica, bueno, ahí fue el director de orquesta de un equipo de ensueño, la famosa Generación Dorada. Ya en el Mundial de 2014 metió un gol clave en octavos, pero su momento cumbre llegó en Rusia 2018. ¿Se acuerdan de ese partido contra Brasil? Fue una clase magistral. Él comandó un contragolpe letal que eliminó a la gran favorita y llevó a Bélgica a un histórico tercer lugar. ¡Una locura! Pero, como suele pasar con los genios, no todo es color de rosa. El camino también tiene sus momentos oscuros, ¿no? Y es que la gloria y el dolor muchas veces van juntos. La carrera de De Bruyne es el ejemplo perfecto de esto. Y la Champions, ¡ay, la Champions! Para él fue un escenario de contrastes brutales, de la alegría más grande a la tristeza más profunda. Pensemos en el 2021. Fue clave para llegar a la final. ¿Y qué pasó? Salió lesionado, llorando, mientras su equipo perdía. O contra el Real Madrid. ¡Qué duelos! Un año marcaba goles clave y al otro era víctima de esa mística del Bernabéu. Para De Bruyne, la línea entre ser héroe o la tragedia era increíblemente delgada. Pero creo que el golpe más duro de todos fue el Mundial de Qatar 2022. Lo que parecía un grupo, digamos, manejable, se transformó en una pesadilla total. Una derrota inesperada contra Marruecos, un empate increíble contra Croacia donde fallaron de todo y de repente adiós. La gran generación dorada de Bélgica eliminada en primera ronda. De Bruyne se fue de ese mundial simplemente con el corazón destrozado. Pero bueno, las derrotas duelen, sí, pero pasan. Lo que queda, lo que de verdad importa, es el legado. Y el suyo es inmortal. Más allá de los tragos amargos, su impacto en el fútbol es innegable. Hablemos de eso, del legado que nos deja este arquitecto. Y esto de aquí es la clave para entenderlo todo. Es el corazón de su filosofía. Para De Bruyne, una asistencia no era un numerito en la estadística. No, era un acto de generosidad. Era la forma más pura de entender el juego en equipo. Él nos enseñó a todos a festejar el pase previo al gol, casi con la misma pasión que el gol mismo. Y esta es la prueba irrefutable de su dominio a nivel de clubes. A pesar de los golpes en la Champions y con su selección, lo que hizo con el Manchester City es de otro nivel. Su vitrina está llena, completa. Ganó absolutamente todo lo que se podía ganar. Se convirtió en una leyenda eterna del club y, de paso, hizo que miles de personas se enamoraran de la belleza de un pase perfecto. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, al debate eterno sobre su carrera. ¿Estamos hablando del mejor mediocampista en la historia de la Premier League? ¿O, por otro lado, esa falta de un gran trofeo con esa increíble generación belga le juega en contra? Si valoras a los cerebros del fútbol, dale like y suscríbete.